Recién saliendo del cine comparto la reseña de lo que consumí sin ningún spoiler. Vamos, nada que no hayas visto en los avances o en los cortos. Eso sí, si has acudido al cine últimamente y con cierta regularidad de preferencia. Pues se trata de la película Encerrado, que yo tenía muchas ganas de ver y que de plano no me decepcionó en ningún detalle, ni tantito. De verdad, tenía mucho tiempo de no ver yo una película así de buena. Y bien, repito, reseñando básicamente algunos aspectos, sin entrar demasiado en detalle, pues se trata de un resentido social, carterista, raterillo, que pues en una de sus felonías acaba siendo atrapado y encerrado y torturado. Vamos, una verdadera fichita de Dios. Para ser Chairo nada más le faltaba ser mexicano. Con la salvedad, además de que este Chairo, vamos a llamarlo Chairo gringo, tenía, a diferencia del Chairo promedio, mucha cultura, o por lo menos cultura digna de mención. Interesante. Por lo menos nivel Dostoyevsky. Y no saben ustedes, o sea, ver a un Chairo torturado y verlo marchitarse a sí mismo por inanición es lo que llamo yo, un placer de placenta. O sea, de lo más placentero, neneps. Así es. Bien, entonces yo quiero recomendarte que no cometas un error, un solo error que yo cometí a la hora de comprar mi entrada. Okay, creo que las malas experiencias de unos pueden ayudar a otros y viceversa. Y comparto contigo que no me fijé, compré la entrada sin percatarme de que estaba doblada. A mí de por sí las películas con doblaje me chocan. A mí me gusta verlas en su idioma original, subtituladas, vamos. Pero en este caso yo creo que tratándose de Anthony Hopkins, la voz de Anthony Hopkins tendría que haber sido de valor agregado para la película que yo iba a ver, repito, Encerrado, y pues la verdad se me pasó, se me fue el avión, como dicen por ahí. Y también quiero reparar en que si bien mis palabras pueden sonar muy fuertes, lo que estoy diciendo de tortura un chairo y haz patria, en otras ocasiones se ha llegado a decir mata un chairo y haz patria, no, yo creo que no tienen por qué sonar tan fuertes y les voy a decir por qué. Mucho se ha comentado que el crimen organizado en este país es el brazo armado de Morena. Mentira, es totalmente al revés. Morena es el brazo político del crimen organizado. Y yo quisiera preguntar a ustedes si creen que cuando el crimen organizado secuestra y tortura a personas, se ponen a contemplar la conferencia de La Haya o el protocolo de Estambul para ver cómo torturar sin violar derechos humanos. Entonces, para mí, los chairos no se merecen menos que las víctimas del crimen organizado, mismo que es solapado por Morena. Sí, porque cuando te quieres ver ecuánime, cuando te quieres ver neutral y equilibrado, en una situación en que todos los demás están radicalizados y fanatizados, pues es obvio que la balanza no va a equilibrarse nunca. Mi amigo, compañero y hasta cierto punto colega, Cándido del Valle, que ya se ha presentado en estos espacios de internet con cierta regularidad, acaba de escribir, y lo voy a citar textualmente porque me encantó lo que dijo, al grado de conmoverme hasta las lágrimas, por veraz, por valedero, por cierto. Dijo, vamos a ser recordados como la generación que vendió el futuro de sus hijos por un fanatismo idiota y por miedo a perder una limosna. Eco, Cándido, eco. Pues bien, nos vamos entonces al tema del día de hoy, 11 de mayo del año 2025, dándote por supuesto la bienvenida a nuestra sección Fortune Plango Vulnera, que teníamos ya algunas semanas de no tocar, de no abordar, y el tema del día de hoy es la democracia. La democracia. Pero antes de entrar a la democracia, obviamente ponemos en mención que Anuncio Vobis Gaudium Magnum. Como tú ya lo sabes, desde hace 3-4 días, habemus papam. Tenemos papa.
La Iglesia Católica tiene un nuevo sumo pontífice y esto nos concierne a todos. Seamos católicos o no, es de importancia crucial para todos porque el Papa es un punto de referencia importantísimo. Pero bien, ya hablaremos del sumo pontífice posteriormente. Ahorita vamos a abordar nuestro tema democracia, porque la democracia ha estado muy manoseada en los últimos días. Quiero decir, al tratarse como tema, todo el mundo está hablando de democracia. Y fue Ernesto Zedillo, presidente de México en 1994, el año 2000, quien la puso en la mesa. Nuestra democracia está siendo vulnerada, está siendo atacada, está siendo aniquilada. Eso es más o menos lo que Zedillo ha venido diciendo. Pero yo sí tengo un reproche muy grande y muy fuerte que hacer al doctor Zedillo. Porque si bien no le falta razón al aseverar que es Morena, y por supuesto Morena sabemos en manos de quién está, en manos de López Obrador, la que está minando la democracia. No sé cuántos de aquí sepan, me gustaría decir, como todos sabemos, pero vivimos en un país muy ignorante, asaz ignorante. Yo quisiera saber cuántos saben quién puso a Andrés Manuel en posición de llegar hasta donde llegó. Si Zedillo no hubiera autorizado que AMLO se postulara a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2000, AMLO nunca habría figurado en las páginas de la historia. De verdad, AMLO estaba imposibilitado por ley a contender por la jefatura de gobierno. ¿Por qué razón? Porque no cubría el requisito de residencia. Entonces, con un plantón que le armaron los chairos a Zedillo en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, con ese único plantón dobló las manos y permitió que Andrés Manuel contendiera, aun cuando sabía que no era legal. Luego, gobernando en el Distrito Federal, como todo populista demagogo, ganó altísima popularidad. Sí, pero como bien dijo el mismo Zedillo, popularidad no es igual a eficacia. Es verdad. Pero a fin de cuentas es Zedillo quien va a tener que cargar en su conciencia con el lastre de haber permitido que Andrés Manuel se catapultara, se hiciera conocido, se hiciera la víctima con el asunto del desafuero en 2005 y se le permitiera a sí mismo y por consiguiente contender a la presidencia de la República en 2006, en 2012 y en 2018. 3 ocasiones. La tercera fue la vencida y la perdida para México. ¿Okay? Entonces, quede eso en la conciencia del doctor Zedillo. Ahora, un tipo muy mal entendido de democracia es el que se maneja aquí en México. Se dice, democracia es sufragio universal. Es decir, todos votan. Arriba de 18, todos votan. Sin haber prefigurado ningún mérito. Sin haberse ganado el derecho al sufragio. No, ya tienes 18, por vivir y respirar ya tienes derecho al voto. Y como bien ha dicho, esto se lo aprendí a don Juan Bosco Abascal, en México, en un país como México, los votos deberían ser pesados, no contados. Ejemplo de esto lo manifestó Pedrito Sola al expresar algo que yo ya tengo mucho tiempo diciendo. A ver, así como nos piden la credencial del INE para darnos el derecho a votar, también deberían pedirnos la cédula fiscal. Sí, exactamente, la cédula fiscal, donde se ve que somos contribuyentes, que estamos coadyuvando en el desarrollo de la nación a través del ISR. No tardó Claudia Sheinbaum en batear la iniciativa. Dijo, no, todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. No vas a comparar, por favor, no comparen el IVA, que es un impuesto al consumo, con el ISR, que es un impuesto a la producción. El presidente Ronald Reagan, durante su mandato en los Estados Unidos, 2 mandatos, de hecho, que en conjunto comprendieron de 1981 a 1989, ¿okay? Se encargó
de aumentar el IVA y de disminuir el ISR. Es decir, para que la gente se viera más estimulada a producir y menos estimulada a derrochar. Dio buen resultado la medida, sobre todo partiendo de que la época de 1970 Estados Unidos la había dejado con un déficit terrible. Entonces, para mí la administración Reagan es de las mejores que ha habido en los Estados Unidos. Pues bien, nos vamos entonces al tema del Papa. Tenemos nuevo Papa y vamos a ver. Yo de verdad espero que no nos salga este Papa, también no nos vaya a salir progre, porque de verdad no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo estoy hasta la M de un pontificado progre de 12 años, como el de este señor que se acaba de ir. ¿Okay? De verdad, yo ya espero un papa que sea un punto de referencia, que sea un ejemplo a seguir. Habría que comparar el tesoro que teníamos con las encíclicas de Benedicto XVI a lo que se vino después. Pero bueno, Benedicto XVI, formado en filosofía, lo mismo que teología, pues era un titán, era un gigante. Y pues el otro, el sucesor, se hizo popular a base de seguir repitiendo los pobres, es que los pobres, es que los pobres. Ese discurso de los pobres también se dejó ver mucho en la película el día de hoy. Repito, encerrado. Y pues bueno, se ha nombrado qui sibi nomen imposuit León XIV. Y yo les tengo una noticia. Remitiéndonos a la ética de las emergencias, yo aprendí, hago paréntesis, la ética de las emergencias con Ayn Rand, que abordó este tema amplísimamente. A mí me lo dejó de lo más diáfano. Bueno, pues la ética de las emergencias se refiere a aquellas situaciones que te plantean a lo mejor en una clase de ética o de filosofía o en una charla trivial con los amigos, en la que te plantean, repito, una situación que de todas maneras nunca en tu triste vida se va a proceder, perdón por lo de triste, así me expreso yo. Nunca en tu triste vida va a suceder, pero te la plantean. Te plantean como que el barco que naufraga y que tantos niños y que tantas mujeres y cómo y a quién se salva primero, etc. Son situaciones que nunca van a sucederte. Bueno, pues yo mismo me planteé una situación que jamás, yo sabía que jamás iba a suceder. Y dije, si yo fuera papa, si a mí me nombraran papa, ¿qué nombre asumiría yo? Y contesté, León XIV. Eso desde muy chavo lo tenía yo bien sabido. ¿Por qué? Porque por mi admiración al Papa León XIII, de la que recientemente he hablado aquí, ¿no? El énfasis que puso en los trabajadores. León XIV, vamos, que el nuevo Papa, al haberse autonombrado León, está asumiendo un compromiso tremendo en la lucha por los derechos de los trabajadores. Porque lo más fácil del mundo, al modo de Morena, es llenarse la boca con los pobres por aquí, y los pobres por acá, y los pobres por allá. En lugar de, como León XIII lo hizo, hablar de los trabajadores, de la gente productiva, de los contribuyentes, de los que sostenemos el sistema. No sé si recordarán ustedes cuando la inseguridad estaba en los puntos más álgidos, a mediados del sexenio de López Obrador, que se le ocurrió sacar una estampita, un detente, un sagrado corazón de Jesús. Dice, aquí está para que te proteja, mira, saca tu detente, bala, detente. Nunca se le ocurrió, miren, aquí tengo mi Rerum Novarum de León XIII, aquí está. Nunca se le ocurrió sacar esta encíclica, ¿no? Porque se iba a morder la lengua. Ahí se habla de derechos de gente verdaderamente productiva, no de parásitos. Que bueno, ya el mismo Obrador les cambió el nombre de parásitos a solovinos. Y si no me creen, lo pueden googlear, ahí está. Yo los llamo ahora cariñosamente solovinos. Sí, sus solovinos del bienestar, solovinos del bienestar. Pues sí, entonces digo, el nuevo Papa, con el nombre que se puso, qui sibi nomen imposuit, ha asumido un tremendo, bueno,
se ha echado a cuestas un tremendo compromiso que yo espero que esté dispuesto a asumir. Porque de demagogia ya no damos más. Bien. Y retomando entonces el asunto del Rerum Novarum, repito, sacó a relucir su detente, nunca sacó la encíclica Rerum Novarum de León XIII y además añadió, no, y aparte el mejor antídoto contra el crimen organizado es ser pobre, porque así no das tentaciones de que te secuestren, maldito cínico, carajo. Pues bien, ¿qué otra característica especial vemos en el nuevo Papa? Yo no sé gran cosa de él, tendrá que verse a medida que transcurra su pontificado, cómo le van las cosas. Bueno, hubo un detalle muy llamativo para mí, que es el segundo, no el segundo en la historia, pero sí el segundo consecutivo de nuestros tiempos, nuestros últimos tiempos, en pertenecer al clero regular, es decir, a una orden religiosa. Ya tenemos que Francisco era jesuita, este es agustino. Eso no se daba en mucho tiempo, en varios siglos. Todos los pontífices anteriores habían pertenecido al llamado clero regular, es decir, emanados, egresados de un seminario diocesano, que son la tremenda mayoría, es decir, los del clero regular son los pocos, los del clero secular son la mayoría. Y bien, todo esto a mí me ha llevado a reflexionar. Hubo un episodio en Los Sopranos, la serie de Los Sopranos de James Gandolfini, transmitida en HBO, donde se mencionó un juego de mesa inexistente. El juego de mesa se llamaba Nombre al Papa. Entonces sería algo así como un maratón, ¿no? Nombre al Papa, te sale una pregunta, no sé, ¿qué papa tuvo el lema en su escudo, el lema in nomine Domini? En respuesta, Pablo VI, etc. Bueno, yo estoy convencido de que si ese juego se inventara, yo ganaría siempre. O sea, soy un vaticanista empedernido, de verdad. Sin falsa modestia, ¿eh? Y digo sin falsa modestia porque pues yo me especializo en las cosas que a mí me interesan, como tú te has especializado en las tuyas, y en eso yo no te voy a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Cada quien es experto en lo suyo. Pues bien, ahora ha surgido con vehemencia la voz femenina de ciertos grupos católicos que están exigiendo presencia femenina en los cónclaves, en los futuros cónclaves. Ya consideran como opresión patriarcal el hecho de que a un cónclave a puerta cerrada en la Capilla Sixtina, extra omnes, concurran únicamente varones. Bueno, pues sí, porque es el colegio cardenalicio, hasta la fecha no se ha ordenado una mujer cardenal para, repito, concurrir al cónclave. Ese es un detalle muy importante, porque para concurrir al cónclave necesitas ser cardenal. Pero hay un detalle que sin duda ignoras y del que te voy a poner al tanto más adelantito. Pero quiero mencionar de pasada entonces que ya estas mujeres que están pidiendo ser contempladas para el cónclave, para ejercer su voto a favor de quién quieren que sea el Papa, que por supuesto quieren que sea una mujer, yo me pregunto en consecuencia, entonces pasaríamos de la situación actual en que llamamos su santidad, lo llamamos su santidad el Papa, a llamarle en cambio su santidad la mama. No se me escandalicen, es italiano, papa, papá, mama, mamá. Entonces lo que estoy diciendo es su santidad la mama. Era mi duda nada más. Bueno, si no pasaríamos de una situación a otra. Bueno, pues vamos con el dato que sin duda ignoras. Y lo ignoras porque no es obligatorio saberlo, pero te pongo al día. Tú has de pensar que es condición indispensable para alcanzar el papado, para alcanzar la silla de Pedro, el ministerio petrino, que se tiene que ser cardenal. Pues no, te tengo noticias. No es obligatorio, al menos a la letra, no es obligatorio ni siquiera ser presbítero, es decir, ni siquiera es perentorio estar ordenado
como sacerdote. Ni siquiera eso. La noticia que te tengo es que cualquier católico puede aspirar al papado. Repito, en teoría y a la letra. Porque en la práctica, pues ya sabemos que pues en un consistorio de puros cardenales, pues van a votar a puros cardenales. No van a votar por el hombre de a pie, por cualquier hijo de vecino. Pues no, se van a dar preferencia entre ellos. Pero repito, a la letra y en teoría, cualquier católico puede aspirar a ser papa. Y entonces eso me lleva a mí a otra duda. ¿Sí? Y contémplalo, analízalo a profundidad. Si todo católico es papable, entonces toda católica está en su derecho de exigir que se la contemple para el ministerio petrino. Sí, señor. Y bien, nos vamos con la retro, el anuncio parroquial. Ahora voy a leer primero el anuncio de Master CR. Lo había estado dejando al último, pero no, él es el primero en comentar. Y siempre es el primero. Y como dice el proverbio, los primeros siempre serán los primeros. Nos dice Master, los niños deben tener maneras donde aprender el valor del dinero. Yo digo, Master, que desde lo más pequeñitos que se puedan. Incluso había una costumbre muy bonita en la sociedad de antaño, que ya no existe más, que era la de formar a los hijos en un oficio específico tan pronto como fuera posible, tan pronto como sus capacidades físicas se lo permitieran. Ahora ya se ha dejado de lado eso. Ya nadie se interesa en darle un oficio a su hijo porque dicen, en la generalidad de los casos, pues va a ir a la universidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, es importante que vaya a la universidad, pero es importante que haya sido formado en un oficio desde pequeñito. Y si tú no tienes un oficio, no te sientas mal. Simplemente no fue la sociedad a la que nos tocó pertenecer. Pero no me negarás que era una buena costumbre, que haríamos muy bien en retomar, digo yo. Y por cierto, yo tengo un oficio así, a ojo de buen cubero. Si te animas a decirme qué oficio se te antoja que yo practique, que yo sepa. O sea, para ti me veo más como un herrero, como carpintero, como talabartero. Lo que se te ocurra a ti, si quieres, déjalo en tu comentario y lo vamos viendo. Igual y se devela el misterio para el próximo video. Muy bien. Continúa Master. Dice, las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. La polisemia no solo se trata de la mera curiosidad de multiplicidad de connotaciones, sino que convierte al lenguaje en más eficiente. Las palabras con varios significados otorgan a las conversaciones una mayor rapidez y una mejor comprensión sonora. Las palabras polisémicas convierten al lenguaje en más eficiente. Estas características demuestran, según el estudio, que la polisemia mejora la eficiencia de la comunicación, ya que se recurre a estas palabras porque son más fáciles para los sistemas de procesamiento del lenguaje e implican un menor esfuerzo cognitivo. Para pronunciar un discurso o ser fluido en crear contenido a la manera de Buen Tío Sí o Tuno, que son excelentes personas comunicando su mensaje, muy polisémicos comunicando, nos dice Master CR. Pues sí, Master, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso es lo único que yo tendría que complementar a la muy prolija disertación de Master CR y a quien agradecemos por compartirla. Un abrazo, Master. Nos vamos con Karina Prieto. Dice, se llama cultura del esfuerzo, así es. Y es obligación de los padres el criar a los hijos en esa cultura. Reitero yo lo que acabo de decir, un oficio, ¿por qué no? No haría ningún daño. Gracias a Dios, continúa, mi papi nos dio mucho, a mí también me dio mucho. Pero siempre nos enseñó a trabajar por lo que queríamos. Fíjate, dices enseñó, exactamente.
Más allá de lo que a mí me dio, lo que se preserva es todo lo que me enseñó, que fue muchísimo. Y me sigue siendo de lo más útil para toda clase de situaciones en la vida. Nos dice también Cari Prieto, un fuerte abrazo, abrazo Cari. La verdad es que para quienes hemos tenido la dicha de vivir y convivir con las responsables o culpables de nuestras existencias, podemos decir que tenemos mucha madre, claro, y que sin duda son a toda madre, mientras no les hartemos la idem. Sí, como bien dices, son a toda madre, pero de contentillo. Son a toda madre cuando quieren, porque cuando te las topas de malas, que Dios nos agarre confesados. Nos deja un saludo el mariscal Caléxico, nos desea alegría. Asimismo, a usted también, mariscal, le deseamos toda la alegría del mundo, lamentando terriblemente la pérdida de su ojo, pero como bien se nos ha hecho patente, es usted un hombre fuerte y valiente a cabalidad. Otro abrazo para usted también, mariscal. Nos saluda también Happy Brow, el desaparecido, y esa nos había perdido por varios episodios. Dice, saludando hermano, perdona que me haya tardado en escribir, pero bueno, últimamente he estado ocupado con mi recién relación de cuasi que tengo con la italiana y nada, ya ves, o sea, hablándonos de tus manjares a los que estamos en huelga de hambre. Tú muy tierno, mi Braulio. Dice, me alegra escuchar este video tan interesante acerca de las madres. Y no, ya vino el Día de las Madres y hay madres y madres. Abrazo. Y tú, Braulio, eres a toda madre. Pues bien, esto ha sido todo y me despido deseándote el mejor inicio de semana. Tempus fugit, carpe diem, memento mori.